Muy buenas y sed bienvenidos a Territorio Conference, un programa dedicado en exclusiva a esta maravillosa competición que es la Conference League. Hoy me apetece hablaros de una noticia de rigurosa actualidad, pues el Tribunal de Arbitraje Deportivo, también conocido como el TAS, ha decidido mantener la sanción al Crystal Palace. De esta forma, al negarles el recurso, el conjunto londinense tendrá que jugar la UEFA Conference League. Si recordamos, hace un mes se dio a conocer la noticia de que la UEFA había sancionado al Crystal Palace sin poder jugar la Europa League. El motivo tras esto era que el conjunto londinense pertenecía a la multipropiedad de John Textor, al menos así era a ojos de la UEFA, pues Steve Parish, que era la máxima voz dentro del Crystal Palace, negaba esta acusación. Según ellos, el Crystal Palace ya no tenía nada que ver con John Textor, pues había vendido su parte del porcentaje del equipo a otro empresario americano. No obstante, para la UEFA así no era. Y el Crystal Palace pertenecía a la misma multipropiedad que el Olympique Lyonnais, y por lo tanto ambos equipos no podían disputar una misma competición europea como era la Europa League. En esta situación decidieron descender al conjunto británico. El principal beneficiado de todo esto fue el Nottingham Forest, pues se había clasificado vía Premier League a la Conference League, pero, gracias al descenso del Crystal Palace, ellos consiguieron ratificar un puesto en la Europa League. Sin ninguna duda, esto ha supuesto un terrible problema para el Crystal Palace, los cuales vivían con mucha ilusión el hecho de volver a Europa después de muchos años tras haber conseguido ganar el primer título de su historia, la FA Cup, al Manchester City, la cual han ratificado ayer mismo con la Community Shield en penales ante el Liverpool. ¿Qué competición? Iban a disputar, obviamente ha lastrado y mucho su mercado de fichajes. Únicamente han realizado dos altas. Borna Sosa desde el Ajax, que es un lateral croata, y Walter Benítez, portero, desde el PSV, que ha llegado libre. Veremos a ver si ahora que ya se sabe que van a disputar la Conference League, pueden seducir a algún jugador más. Sin ninguna duda, el Crystal Palace ha pasado de tener asegurada su participación en la fase de liga de la Europa League a tener que jugar una previa en Conference. Todavía no sabemos cuál será su rival, pues se tiene que disputar previamente la tercera ronda del playoff de la Conference League. Lo que sí está claro es que Mick Tullan o Frederick Stant serán sí o sí los rivales por el playoff del Crystal Palace. ¿Vosotros también pensáis como yo que los Eagles son serios candidatos a ganar la Conference League? ¿Creéis que esta sanción conseguirá que logren el triplete de títulos en apenas unos meses? Lo veremos próximamente. Hasta el siguiente vídeo y espero que tengan un buen día.